El tema de hoy es el soberano está aquí. ¿Cómo es el tema? El soberano está aquí. ¿Qué entendemos nosotros por soberano? ¿Sí? El soberano está aquí. El único que es soberano. Amén. Y ahora vamos a entender por qué. ¿Por qué soberano? ¿Qué significa soberano? ¿Y quién tiene esa soberanía sobre todo y en todos? Vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 44. Isaías 44, versículo 1 al 8. Amén. Isaías 44, versículo 1 hasta el versículo 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es el único Dios. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Yesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jacob, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Allí se encierra la soberanía de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Cuando alguien es soberano, quiere decir que es dueño absoluto, ¿sí? Que nadie le puede decir nada porque él manda. No hay nadie detrás de él ni por encima de él. ¿Sí? Y el único que es soberano en el mundo es Dios, no hay otro. El único soberano en el mundo es Dios. Por ello, mucha gente a veces dice, pero si Dios es amor, ¿por qué permite? Si Dios es amor, ¿por qué permite que mucha gente esté enferma, que mucha gente muera en accidentes, en estas guerras, por ejemplo, que muchos niños que no tienen nada que ver mueran en estas guerras y todo por el estilo? Pero como Dios es amor, pero también Dios es justicia. Con una mano Dios ama, pero con otra también castiga, porque Él es justo y no hay otro como Él. Pero asimismo, como Dios es amor y es justo, también Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nadie por encima de Él, que Él lo es todo y Él se manda solo. Amén. Amén. Soberano se refiere a alguien que tiene autoridad suprema y poder absoluto sobre un territorio, una organización o un grupo de personas. En el contexto bíblico se utiliza para describir a Dios como el gobernante supremo y todopoderoso sobre todo el universo.
Como soberano, Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas y toma decisiones de acuerdo a su voluntad divina. Su soberanía implica que no hay nadie más poderoso que Él, que ninguna circunstancia escapa de su conocimiento y dominio, o sea que Él tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. Aunque nosotros a veces pensemos que no, que decimos, ay, este accidente o esa guerra en Ucrania, esa guerra en Israel y Hamas, que cuántos niños han muerto, niños inocentes que no tenían nada que ver, o porque un niño que está en la barriga y al nacer muere, muchas cosas, o porque su mamá también, y un niño que no tiene nada que ver, y por qué la muerte lo tiene que agarrar, atrapar. Y hay muchas preguntas en nosotros como seres humanos, y hay muchas incógnitas, y muchas cosas que a veces no entendemos. ¿Por qué Dios permite? Si Él tiene el control de todo, si Él es el dueño del universo, no hay nadie por encima de Él. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué permite que haya hambres? ¿Por qué permite que hayan guerras, terremotos? ¿Por qué? Pero déjeme decirle que todo lo que nos acontece es por nuestras decisiones. ¿Sí? Por nuestras decisiones. Equivocadas de pronto. Y a veces decisiones que nosotros tomamos pueden afectar a nuestra generación que no tuvieron nada que ver con nuestras decisiones. ¿Cierto? Miremos el pecado de David, que siempre lo comento. ¿Qué tenía que ver la generación de David, los hijos postreros de David, con el pecado que él cometió atrás? Pero afectó a toda su generación y a los que vinieron después. Por ello, nosotros debemos ser conscientes desde ahora y hacer las cosas bien, porque lo que nosotros hagamos de una u otra manera va a afectar a nuestras generaciones futuras. Dice la Biblia que la maldición o la bendición en Deuteronomio afectarán hasta la tercera y cuarta generación. A los hijos de nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. A todos los van a afectar las decisiones que nosotros tomemos, cómo nos comportemos. Todas esas cosas afectan. Por ello, cuando nosotros venimos a Cristo, debemos hacer una serie de oraciones y de entregas a Dios para podernos liberar del pasado, de maldiciones y ataduras del pasado, las maldiciones generacionales o enfermedades generacionales, las heredaron nuestros ancestros y que hoy nos siguen afectando. Pero al venir a Cristo y nosotros darnos cuenta de eso, nosotros hacemos unos rompimientos. Tenemos que hacer oraciones de rompimiento, entregarle todo eso a Dios para que Él rompa con esa generación antigua y esas maldiciones y esas enfermedades se corten. Dios las puede cortar para que no nos sigan afectando a nosotros. Porque si no lo hacemos, nos siguen afectando, aunque seamos cristianos, nos siguen afectando. Así que lo que nosotros hicimos nos va a afectar. Lo que nosotros hacemos hoy le va a afectar a Ashley, le va a afectar a los hijos de Ashley, a los nietos de Ashley. Entonces, por ello nosotros debemos que desde ahora tomar buenas decisiones, andar por el camino correcto. Tanto lo bueno afecta y lo malo también afecta, ¿cierto? Si, por ejemplo, en el caso de Leisa, que el papá fue un hombre de Dios, eso la está afectando hoy, porque esas oraciones el Señor las escuchó y hoy Dios está abriendo esa puerta en su hogar, en su corazón y está haciendo la obra. Así como las cosas buenas afectan, las cosas malas también afectan, ¿sí? Entonces, por ello nosotros debemos que aprender a dirigirnos. Dios es soberano y en su soberanía Dios puede hacer lo que quiere, ¿cierto? Porque ya hay unas reglas establecidas, pero Dios estableció reglas, órdenes, estatutos
decretos, ordenanzas. ¿Para quién? Para que la humanidad se rija. Pero quiere decir esto que Dios no está sujeto a esas órdenes, a esos estatutos, porque Él está por encima de esos estatutos. Él está por encima de esas órdenes. Si Él quiere, se las puede saltar. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Por eso Dios, cuando el ladrón que estaba allí al lado de Jesús en la cruz, ¿qué merecía por sus acciones? Merecía la muerte y la condenación eterna. Pero Él se arrepintió y le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. A las reglas y a los estatutos impuestos por Dios y por las leyes humanas, este hombre merecía la condena. Pero como Dios no está sujeto a esos estatutos, Él está por encima porque Él es que los estableció. Entonces Él dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios rompe cualquier estatuto. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entonces, en su soberanía, Él puede hacer lo que quiere, como quiere, donde quiere y con quien quiere. Y nadie le puede decir nada, porque Él es todo. No hay nadie por encima de Él. Por eso dice aquí que Él es el principio y Él es el fin. ¿Sí? Él es el primero y Él es el postrero. No hay nada fuera de Dios. Amén. Amén. Y vamos a seguir, vamos a buscar unos versículos para que los leamos y entendamos más a profundo por qué Dios es soberano. Él hizo. Antes de Dios no había nadie y después de Dios tampoco. ¿Me entiende? Él es el dueño de todo. Y aunque sucedan muchas cosas en el mundo, pero es a causa de lo que le comento, de la maldad que nosotros decidimos cometer. El pueblo de Israel fue el pueblo que Dios eligió desde la antigüedad. Lo eligió como su pueblo favorito y Dios les dio unas directrices para que ellos las siguieran. Pero ¿qué pasó? Por ellos no seguir esas directrices y salirse, les sobrevinieron todos los males, guerras, muertes y tantas cosas. Y a veces a nosotros nos sobrevienen muchas cosas malas porque nosotros no seguimos las reglas de Dios, ¿cierto? Nos desviamos de los estatutos y mandamientos que Dios ya creó. Por eso en Deuteronomio el Señor dice: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas y la bendición para que... Pero nosotros en muchas ocasiones decidimos por nosotros mismos escoger la maldición, escoger la muerte. Y ahí es donde nos sobrevienen tantas cosas terribles en el mundo. La humanidad hoy no quiere saber de Dios, cada uno quiere andar en su propio camino. ¿Por qué no queremos saber de Dios? Porque al encontrarnos con Dios, como Dios es luz, van a quedar descubiertas todas nuestras tinieblas. Y no queremos que nadie se entere de todos nuestros secretos. Entonces, por ello nos alejamos de la luz. Y la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Porque cuando la luz se acercaba, se quedaba en descubierto sus pecados. Y nadie quería quedar al descubierto. Querían seguir ocultando su pecado. Vamos a buscar Deuteronomios capítulo 10, verso 17. Deuteronomios 10, 17. 10, 17. Dice así la palabra del Señor. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Le manda Dios a los israelitas. ¿Qué quiere decir? Que Dios es Dios ¿de quién? De dioses. ¿Esto qué quiere decir? Que en el mundo hay muchos dioses.
pero nadie es comparable a nuestro Dios. Nuestro Dios está por encima de todo. Él nos manda a todos. Amén. ¿Sí? Aunque Él les dé permiso de hacer cosas, pero tarde que temprano, la Biblia tiene una sentencia dictada que Satanás y sus demonios, que esos son los que ejercen el poderío, y Dios le ha dado la autonomía para que gobiernen en este mundo, pero el que está por arriba es Dios. Amén. Un día ellos van a ser juzgados. Ellos ya están condenados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero mientras eso sucede, Satanás y sus demonios quieren conquistar mucha gente para ellos no irse solos para allá. Satanás no quiere estar solo, quiere tener gente para que también sea azotada con él. Dios de dioses y Señor de señores. Veamos qué dice Efesios capítulo 1 verso 11. Busquemos Efesios. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Predestinados. Dios lo tiene todo bajo control. ¿Sí? Dios lo tiene todo bajo control. Por eso, Dios, nuestro Dios, conoce el pasado, que también nosotros conocemos, ¿cierto? El presente y el futuro. El único Dios en el mundo que conoce el pasado, el presente y el futuro. Ningún otro Dios va a conocer el futuro, ni el presente, lo que va a pasar. Solo Dios tiene esa capacidad de conocer el pasado, el presente y el futuro. Él sabe qué va a suceder ahora, qué va a suceder mañana, qué va a suceder en unos años. Él ya lo sabe todo. Y por eso Él predestina a muchas personas para la salvación. Amén. Y otros pueden ser predestinados para la destrucción. Sigamos leyendo más pasajes para que miremos la soberanía de Dios. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la fundación del mundo, antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había llamado a nosotros. Él ya sabía que hoy precisamente íbamos a estar aquí en este lugar. Amén. Nadie más lo sabía. Dios sí sabía que hoy íbamos a estar aquí. Dios conoce todo. Él es el que predestina todo. Él es el que llama. Mire que dice, antes de la fundación del mundo, Él ya nos había visto. Amén. Él ya nos había llamado. Antes de que fuéramos fecundados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había escogido. Amén. Giancarlo, antes de que su papá y su mamá lo concibieran, Dios ya lo había visto y le había puesto nombre. Y Él dijo, mío eres tú. Dios es el único que puede hacer eso. Entonces, cuando miramos la soberanía, miramos la grandeza de Dios, que no hay otro como Él. Que aunque muchas cosas suceden y ciertamente nosotros no las vamos a poder comprender. La misma Biblia dice que hay cosas que nosotros en esta tierra no vamos a comprender. Que cuando ya estemos en el cielo las comprenderemos. Pero mientras estemos aquí no.
Y entonces, antiguamente mucha gente decía es que el que lee la Biblia completa se vuelve loco. Eso es mentira. ¿Sabe por qué la gente se volvía loca? Porque al leer la Biblia encontraban misterios y cosas que Dios decía, no pregunte sobre eso, que no lo vas a ver mientras esté aquí en la tierra. Y la gente insistía en seguir buscando respuestas a preguntas que no tienen respuestas aquí en la tierra. Entonces, cuando usted se vuelve necio, que Dios ya le dice en su palabra, a esto no le va a hallar respuesta aquí en la tierra mientras esté aquí, y usted sigue insistiendo en buscarle respuesta ahí, se totea, se vuelve loco. Hay cosas que mientras estemos aquí no las vamos a comprender, no las vamos a saber por completo, porque somos seres imperfectos, pero estamos en el camino hacia la perfección. Y mire que Jesús dice que nosotros no vamos a ser perfectos, sino cuando ya estemos en el cielo. Amén. Allí vamos a alcanzar la perfección, Ah, que Dios es el único que es perfecto. Entonces, por ello hay cosas que no vamos a saber y Dios no nos las va a dar a saber ni entender mientras estemos aquí. Por ejemplo, mucha gente se pregunta, y bueno, ¿y a Dios quién lo creó? Y empiezan por allí. No busque la locura, se va a volver loco. Porque la Biblia dice que Dios es el principio y que Dios es el fin. O sea que no hay nada más allá, no hay que escarbar, porque para atrás de Dios no hay nada y delante de Dios tampoco. ¿Sí? Entonces, si usted insiste en querer hallar respuestas, bueno, ¿y a Dios quién lo creó y qué? Se vuelve loco. ¿Sí? Se vuelve loco. Dios es soberano. Por eso él mismo dije principio y fin. ¿Qué quiere decir? Que yo no debo escarbar nada detrás de Dios ni nada adelante, porque Él lo es todo. Amén. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Vamos al libro de Mateo capítulo 10, versículo 29. Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. amén. Lo vuelvo a leer. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Imagínese, dice, ¿usted ha contado cuántos cabellos tiene?